nombre en alto. Oh Señor, nuestro deseo, Padre bueno, es que tu reino, Señor, sea establecido. A esta hora, Padre bueno, te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados. Oh Señor, y que a esta hora que tu palabra, oh Dios, es expuesta, oh Señor, llegue a más de una vida. Te damos gracias a esta hora, oh Dios, por todas las bendiciones recibidas. Oh Señor, por el pan, oh Señor, de cada día. Te agradecemos, Dios, porque tú eres nuestro Dios proveedor. Oh Señor, estamos acá en este lugar dándote las gracias, Señor, dándote la honra y la gloria, porque tú eres nuestro Dios. Oh Padre Santo, tú eres la excelencia para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Bendiciones para todos. Bienvenidos todos a este lugar, al lugar donde adoramos, el lugar donde compartimos la palabra de Dios. Este lugar lo hemos establecido para que Dios reciba la gloria de parte nuestra, hermanos, porque Dios es lo más grande que puede existir y que podemos tener. Recuerden el tema que estamos tocando, la oración. La oración. En esta ocasión vamos a hablar sobre la oración del Maestro, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Cierto padre se fue a pescar con su hijo. Estaban pescando y el niño de aproximadamente 8 años le preguntó: papá, ¿por qué esta lanchita, este barquito no se hunde? El papá se quedó pensando un poco y le dijo: hijo, no lo sé en realidad. Quizás estaba tan pendiente de que le iba a picar un pescado que no le supo responder a su hijo. Siguieron pasando el tiempo y en determinado momento el niño le volvió a preguntar: papá, ¿cómo los pescados pueden estar dentro del agua y no se ahogan? Aquel varón pensó un poco y le dijo: hijo, en realidad no sé. Luego el chico volvió a ver hacia arriba y le dijo al papá: papá, ¿y por qué el cielo es azul? El papá le dijo: hijo, en realidad no sé. Después el niño entró en cierta reflexión y le dijo al papá: papá, disculpa si te estoy preguntando mucho, disculpa si te estoy hostigando mucho, ¿me disculpas? El papá le dijo: hijo, claro que sí te disculpo. Recuerda que preguntando es como uno aprende. Hermano, yo desconozco, yo no sé si aprendió algo este chico de la respuesta de su papá. Hermanos, pero el que pregunta, saber quiere. El que pregunta necesita saber, necesita una respuesta satisfactoria concerniente a su pregunta. En determinado momento, el Señor Jesús fue a orar, terminó de orar y luego uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar conforme el orden de la oración. Eso no lo tenemos a mano, ¿verdad? Según el orden de la oración. Hermanos, nada mejor
y correcto que el Señor Jesús fuera el que le enseñara a orar a sus discípulos. Y el Señor Jesús, como vivía dependiendo del Padre, como vivía en constante oración, va donde sus discípulos y le enseña a orar. El domingo 10 de este mes, acá miramos un tema sobre la oración, 3 oraciones específicas de Jesús. ¿Alguien las recuerda? Específicamente, ¿alguien las recuerda los 3 tiempos específicos que el Señor Jesús oró? Según ese momento del tema que miramos. Ajá, la mañana, ¿otra hora? Por la mañana, ¿a qué otra hora oró? ¿En qué otro tiempo oró? Recuerdo la enseñanza que dio nuestro hermano Juan Ulloa. Y por acá se invitaba a la pareja a los matrimonios, ¿verdad? Pero por acá se decía también a las parejas. Hermanos, y estaba viendo un libro, es que algunos asuntos distorsionados los aprendemos de fuera. Aquí estaba viendo un libro cuando las parejas oran, pero es cuando los matrimonios oran. Él habla de matrimonios. Si alguien me dice las otras 2 oraciones específicas que yo les enseñé, pues se lleve el libro, Los matrimonios que oran. Estamos hablando de la oración. Pues si no, se regresa conmigo. Es muy bueno. ¿Recuerdan que el Señor Jesús oró cuando escogió a sus discípulos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que hablamos que cuando nosotros vamos a tomar decisiones importantes debemos de orar primero? Y recuerdan lo que yo les conté. Muchas veces nosotros tenemos esposas o mujeres que ni se las hemos pedido al Señor. Quizás por eso es que son parejas. Oh, me gusta así como están. Mejor así. Hermano, el otro tiempo que el Señor Jesús oró, oye, en el tiempo que fue tentado, o nos quedamos con los brazos cruzados y riéndonos y gozosos cuando estamos en el tiempo de tentación. Lo mejor es decirle al Señor, según la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos: Padre, no nos dejes caer en tentación. Amén, hermanos. Señor, no nos dejes caer en tentación. Le llevo al Evangelio según San Marcos, capítulo 11. También sobre la oración, recuerden que también en Mateo lo tenemos. Pero hoy vamos a enfocarnos en el Evangelio según San Marcos. Hermanos, les llevo a esta porción de la palabra porque a mí me interesa tanto. Escuche esto, hermano, y esto es muy serio. El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del 1 al 4, vamos a estar meditando en 4 versículos ahí. Hermano, muchas veces somos treintones de ser convertidos y cristianos y no sabemos orar. Asústese. Muchas veces hay problemas con la oración, y si la oración, si un diálogo no es el indicado, hermano, pues no vamos a alcanzar lo que queremos. Muchas veces decimos, no tuve respuesta de mi oración. Pueden ser algunas circunstancias en nuestra vida relacionadas a las que hoy vamos a estar viendo. Según el Código Real dice: enséñanos a orar
según el orden de la oración. Según el orden de la oración. Entonces la oración tiene un orden. El orden lo enseñó nuestro Señor Jesús, especialmente a sus discípulos. Desconozco quién de los discípulos fue el que se le acercó al Señor a preguntarle o a decirle: Señor, enséñanos a orar según el orden de la oración. Vamos. Lucas 1-4. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Escucharon, hermano? Qué tremendo. Hermanos, esta es una oración modelo. No para repetirse continuamente como está escrita. Es modelo. O sea, usted puede usar las mismas palabras conforme a la dirección del Espíritu Santo en su vida. Las vanas palabras, según Mateo, es cuando decimos un poco de cosas que Dios no ha puesto en nuestro corazón para decírselo. Qué tremendo. Entonces hay un orden. Primero, ¿a quién debemos orar? Al Padre Celestial. Me sorprendió esta semana. Recibí una oración de un ídolo a mi Facebook. Pero yo dije: ¿y quién me manda esta barbaridad? Por allá veo abajo quién era, o arriba, me subí rápido y miré: la hermana fulana. Dios mío. Yo no acostumbro casi a escribir, hermano, pero con toda solicitud, con todo deseo. Yo le escribí, le dije: nuestra esperanza no está puesta en los ídolos. Si tenemos a Cristo Jesús, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra bendición. Ahí nomásito, ahí nomás, parece que la hermana estaba conectada, ahí nomás recibí. Sí, hermano, yo lo sé, pero es que tengo tantos amigos que son así. Un momento, hermanos. Nuestra identidad, ¿cómo la gente va a creer verdaderamente en el Señor si nuestras oraciones no van directamente a nuestro Padre Celestial? Wow. ¿Sabe? Y me preocupa a muchos hermanos. Y se ponen a orar y dicen: Padre, gracias por venir a morir en la cruz. ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. Y después que dice: te doy gracias, Padre, por venir a morir en la cruz, comienzan orando al Señor Jesús. Hermanos, si el Señor Jesús enseñó: todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, lo voy a hacer. Nos damos cuenta. Y muchos, escúcheme esto, y muchos espirituales. Y he estado posiblemente en alguna de nuestras iglesias que son espirituales y comienzan a orar al Divino Espíritu Santo, como muy espirituales. Hermano, no me haga eso. Si yo lo pongo a orar,
después de este sermón, quizás es porque no ha escuchado, comience a orar según el orden bíblico. Según el orden y en lo que la Biblia está escrito. Hermanos, no podemos, como cristianos, no podemos practicar principios de fe que no estén en las Escrituras. ¿Saben? Y otros hermanos oran de la siguiente manera. Hacen su oración, pero dice: te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me están escuchando, hermanos? Y otros oran y no lo piden en nombre de nadie. Ahí nomás dicen amén. Por favor, seamos serios. ¿Me están escuchando? La gloria sea para el Señor, hermanos. La oración, nuestras oraciones son a nuestro Padre Celestial. Escúcheme bien, y cuando nosotros le pedimos algo a nuestro Padre Celestial, hermanos, debemos de ir con toda confianza. Como cuando le está pidiendo a su papá. Bueno, y a los que somos cincuentones y más, ya sabemos lo que es pedir y ya sabemos lo que nos pidan. Ya sabemos hasta lo que es que nos pidan los nietos. Entonces, es incuestionable, hermano, ya nosotros somos expertos en este asunto. Así es de que cuando vamos a nuestro Dios, hermanos, debemos de ir con toda confianza a pedirle lo que necesitamos. Y nunca piense y diga, esto es muy mínimo para pedírselo a Dios. A Dios le debemos pedir lo micro y lo macro. ¿Cuántos le creemos al Señor? Con toda confianza delante de Dios. Muchas veces no pedimos, no recibimos, porque no sabemos pedir, pedimos mal. Y dice el apóstol para deleitarnos nosotros en nuestros asuntos. Qué tremendo. ¿Cuántos han escuchado orar a un niño? ¿O sus niños no oran? Qué sencillo que oran. Hermano, el Señor no quiere escuchar una oratoria de oración. El Señor lo quiere escuchar, el orden de oración, de una forma sencilla. Amén. Estaban en el devocional y un niño estaba con papá, mamá, el perro en la sala, el gato en la cocina, y comenzó a orar. Hermanos, y en su oración aquel chico dijo: Padre Dios, quiero que bendigas a papá, que bendigas a mamá. Padre, quiero que me bendigas a mí. Padre, quiero que bendigas al perro, quiero que bendigas al gato. No me haga la pregunta si lo hizo bien. Le estoy hablando de un niño. Y te pido, Dios, por último, que te cuides. Porque si te llega a pasar algo, entonces sí estamos fritos. ¿Con qué inocencia, hermano? ¿Con qué sencillez? Hermano, pero el Señor Jesús le enseña a sus discípulos a orar al Padre. Y nosotros al Padre le vamos a pedir lo mucho y lo poco también, como hizo el niño. Amén. Lo otro que descubrimos acá, por lo general, 4 cosas que le debemos de pedir a Dios en oración, o el orden de la oración. Lo primero, hermano, que sea conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hermanos, es que el nombre de Dios debe ser exaltado por todo ser viviente, y especialmente, hermanos, a voz en cuello en nosotros los hijos de Dios. Nuestro Dios es grande, sí,
Nuestro Dios es grande. Hermanos, nuestro Dios es especial. Nuestro Dios es la excelencia. Nuestro Dios es la razón de nuestra existencia. Por tal razón, hermanos, ocupa un lugar importantísimo en nosotros. Me encantaba aquellos cantos clásicos. Jesucristo es el motivo de mi canción. ¿Recuerdan aquellos cantos muy bonitos de Marcos Witt? Jesucristo es el motivo de mi canción. Yo creo que lo vamos a escuchar el sábado en el concierto. ¿Cómo se llama? Talarriaca. Cayó en combate. ¿Cómo se llama el concierto? Volviendo a... Hermanos, vamos a escuchar esos cantos acá, es posible. Si no, los vamos a pedir. ¡Wow! Entonces, el Señor Jesús le está instruyendo a sus discípulos que el nombre de Dios debe ser glorificado. Que el nombre de Dios, hermanos, debe ser tratado con respeto. ¿Están escuchando, hermanos? El nombre de Dios debe ser tratado con respeto, con honor, con el honor que se merece. Y luego el Señor Jesús dice: venga tu reino. Lo que está diciendo es que el reino de Dios se establezca en el cielo como acá en la tierra también, que el reino de Dios sea establecido. Hermanos, cuando oramos por un evangelista, hermanos, cuando oramos por los misioneros, recuerde que el reino de Dios se está estableciendo. Hermanos, cuando oramos por nuestros gobernantes, es que queremos ver la voluntad de Dios, queremos ver el reino de Dios. Muchas veces nosotros cuando comenzamos a orar por nuestras necesidades. Y nos mueve a orar por nuestro problema. Por nuestro problema. Hermano, y fue lo segundo que el Señor Jesús enseñó: danos nuestro pan cotidiano. El pan de cada día, danos hoy. Mire esto. El Señor Jesús nos está diciendo: Señor, de una vez danos el pan de mañana. Danos el pan de esta semana, Señor. Señor, danos el pan de este mes o de todo este año. Hermanos, Él está diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, usted puede decir, ¿ves lo que pasa? Puede decirme usted, lo que pasa que para Dios 1000 años es como un día. No. En este contexto, no. Anoche me comenzó gripe, ayer, hermano. Mis disculpas. Entonces el Señor Jesús enseña que debemos orar siempre. Pablo dice: orar sin cesar. El Señor Jesús dice: el pan nuestro cada día nos lo hoy. Hermanos, el contacto de Dios con Dios es permanente, el contacto con Dios es diario. El pan de cada día, dánoslo hoy. Lo otro que miramos, que el Señor Jesús enseña a que los discípulos pidan en oración, es perdón por sus pecados. Hermanos, nuestra vida es diferente
a la vida de los no convertidos. ¿Alguien siente tristeza, congoja cuando ha cometido algún pecado? Hermano, sentimos tristeza. Algo nos motiva a buscar el rostro, a buscar la presencia de Dios. Hermano, recuerde que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero para esto debemos decirle: Señor, perdona mis pecados. Dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa delante de Él alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Es confesar y apartarse del pecado. Hermanos, es necesario acercarnos constantemente a la presencia de Dios para recibir el perdón de nuestros pecados. Y lo último que les quiero hablar. ¿Recuerdan el punto 3 del domingo 10 de abril? El Señor Jesús dice en su oración: Padre, no nos metas en tentación, que no lleguemos hasta ahí. ¿Sabe por qué es necesario no llegar a la tentación? Porque muchas veces no estamos preparados para eso. Y recuerde una cosa, que el enemigo es espíritu y nosotros somos carne. Hermanos, yo creo que nosotros sabemos claramente, firmemente, transparentemente cuál es nuestro pecado más sensible, en el cual podemos estar más próximos a caer. Yo le quiero decir en esta mañana: no ande jugando con las tentaciones. Oye, y solo porque se siente fuertecito y quizás tuvo una sesión de oración y una sesión de ayuno y dice: bueno, estoy listo para hacerle la guerra al enemigo. Estoy listo para enfrentarme a cualquier trance peligroso de la vida. Y usted se va. Tenga cuidado. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, no quiero llegar hasta ahí? Señor, yo no quiero llegar a la tentación y caer. Hermanos, si por alguna razón llegamos, en el nombre de Jesús, soportemos. Que no sea con nuestras propias fuerzas, sino que sea con el poder de Dios que podamos vencer. En algún momento surgió en la iglesia en Paraguay una mujer que estaba poseída por un espíritu inmundo. Bueno, y el Señor liberó a la mujer, pero después una de la congregación salió y dijo: hermano, yo por allá tengo una vecina, ahora le voy a caer. Y yo le dije: prepárate, ora al Señor fuertemente. Cuidado, el enemigo te va a avergonzar. No, dice, mire, muchas veces nosotros somos autosuficientes. Hermanos, si alguno está firme, dice la palabra, mire, no caer. Si debemos de vivir en dependencia y en humildad. Hermanos, a los 3 días que anduve por la zona donde nos tocaba la célula, por la casa de ella, parecía que los gatos la habían aruñado. No me quería dar la cara. Porque aquella persona se había lanzado sobre ella
y tuvo que correrse. Hermanos, recuerden que nosotros no somos de los que retrocedemos, pero tampoco somos imprudentes. Debemos de ser un pueblo prudente, hermano, para honra y gloria de Dios. No, y se lo vuelvo a repetir, valga la redundancia, no juegue con la tentación. No vaya a decir, voy a ver hasta dónde llego, voy a probar. ¿Sabe? Porque hasta dónde va a llegar, va a quedar en el fondo del barril. No juegue con eso. Es por eso que el Señor Jesús le enseña el orden de la oración. ¿Y qué dice según el orden de la oración? No nos metas en tentación. El Señor tiene el dominio y la autoridad sobre el enemigo. Termino con esta leyenda, historia, leyenda, ilustración, como se llama. Un chamaco encontró una serpiente muriéndose de frío, una cascabel. ¿Cuántos conocen las cascabeles? Hágale. ¿Y cuántos saben que las serpientes hablan? No, son la que tentó a Adán y a Eva y cayeron en la tentación. ¿Se dan cuenta? Y dice que la serpiente de cascabel, recuerden que es una leyenda, la serpiente de cascabel le dijo al muchacho que la estaba viendo, bueno, levántame y dame calorcito en tu leva, en tu saco. El muchacho le dijo, no, me picas. Te prometo que no te voy a picar, le dijo la serpiente. No, me vas a picar. Un poco desconfiado, agarró la serpiente y se la puso en el saco ahí a calentarla, porque estaba bastante en situación crítica. Aquel animal se fue calentando progresivamente. El muchacho, cuando ya pensó de que era tiempo de sacarla, se metió la mano donde se la había puesto para calentarla. Ustedes saben el veneno del cascabel. El cascabel le agarró la mano. Lo dije, dijo el muchacho, por eso no te quería calentar. Por eso no te quería tener acá dentro de mí. Hermanos, y la cascabel le dijo, desde que tú me miraste, tú sabías que yo era una cascabel. Yo era una cascabel. Lo siento, pero tuve que picarte, para que te des cuenta que soy una cascabel. Muchas veces nos pasa a nosotros cuando jugamos, hermanos, con la tentación. Y pensamos que podemos llegar hasta cierto lugar, hasta cierta distancia. No, hermanos, no juguemos. Amén, hermanos. Ok. Recuerden el orden de la oración. Estoy aterrizando. Recuerden el orden de la oración. Recuerden que hay que orar al Padre. Si en una oración usted no hace la oración al Padre y yo lo pongo a orar, lo vuelvo a poner hasta que lo haga bien. O que deje de orar y no lo haga en el nombre de Jesús. O que ore al Espíritu Santo, inmediatamente le digo, vuelva a hacerlo. No voy a pensar, hermano, que soy imprudente, pero el orden de Dios es vertical. Y me encanta escuchar a algunos hermanos enseñar y predicar. Algunos hermanos, como hermano, no menciono sus nombres, mejor va así. Un día de esto me reclamaron.
Me encanta escuchar las enseñanzas radicales, porque la Biblia es radical. ¿Cuántos lo creemos? Entonces no me diga usted por allá, bueno, usted es un grosero. No, estudie la Biblia, conozca el orden de Dios, conozca que se debe de honrar el nombre de Jesús. En cada una de las oraciones debe de ir la firma de Jesús. Recuerde que el Espíritu Santo está para glorificar al Padre y al Hijo, y no para que se le pida, que no se le hagan peticiones de oración, porque es al Padre que se le debe pedir. Y cuántas cosas más se me escapan. Dios nos enseña a orar a nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor Jesús, que busquemos la gloria y el reino de Dios. Nos enseña a orar ya casi al final por nuestras necesidades y a pedir perdón por nuestros pecados y la ayuda en la tentación. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Este calor está pesado. ¿Cuántas veces usted se ha acercado al Señor con el deseo de recibir de Él, de postrarse como el Padre que todo lo provee y que buscamos su rostro, que buscamos su presencia? En esta mañana hemos sido específicos en enseñar sobre la oración que enseñó nuestro Maestro, el Señor Jesús. Pero también, si usted ha tenido algunas dificultades por desconocimiento, en el nombre de Jesús, yo le invito a esta hora que le pidamos perdón todos. Y si usted quiere que Dios trate con usted, si usted quiere acercarse a Dios para pedirle en oración, para hacer una oración delante de su presencia, en realidad, si usted no conoce a Jesús, yo le invito en esta mañana a hacerlo. Y la primera oración que usted va a hacer es reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador. Y a la vez reconocer que usted es pecadora delante de Dios y que necesita el perdón de Dios. No hay cosa, hermano, más horrible y terrible de estar sin el Señor. Peor todavía, morir sin el Señor. Yo le invito en el nombre de Jesús a esta hora que usted se humille delante de Dios y le pida perdón por sus pecados. ¿Habrá alguien que quiere entregar su vida al Señor? Después oramos todos. ¿Alguien quiere entregar su vida al Señor? Indíquemelo con su mano en alto. Yo quiero orar por usted. Reconciliar con el Señor. Recuerde que los pecados son los que hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Todos estamos a cuenta con el Señor. Si es así, la gloria sea para el Señor. Hermanos, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que tenemos. A esta hora, Padre, reconocemos, Señor, tu señorío sobre nuestras vidas. Oh Dios, reconocemos que tu reino, oh Señor, hay presencia de tu reino acá con la iglesia. Oh Dios, reconocemos tu poder, reconocemos tu autoridad, Señor, reconocemos tu señorío.
Oh Señor, gracias Dios, porque tú eres un Dios que bendice. Te pedimos, Dios, que perdones nuestros pecados, oh Señor, y que seamos, oh Padre Santo, protegidos y liberados, Señor, de esos momentos de crisis que muchas veces se nos presentan. A esta hora, Dios, gracias por cada hermano, cada hermana, oh Señor, que tú has traído a este lugar, pidiéndote, Señor, por la buena salud espiritual de cada uno de mis hermanos y hermanas, pidiéndote, Señor, por la salud física de cada uno de mis hermanos y hermanas y niños que están por allá, Señor. Gracias, Señor, te damos. Oh Dios, reconocemos que tú eres el Dios que todo lo puede. Y es por eso que vamos a ti, Señor, confiadamente, creyendo, Señor, que tú vas a ayudarnos. Te honramos, Señor, en esta mañana. Queremos, Dios, poder entender bien el orden, Señor, de las oraciones, y que aprendamos, oh Señor, a orar conforme a la voluntad de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.